Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. En el fascinante mundo de los traileros se ven cosas de todo tipo, meramente increíbles. Los sucesos paranormales abundan en las carreteras y pueden ser de cualquier índole. Los fantasmas, vampiros, lobos hombre, entidades, seres de otros mundos o cualquier cosa desconocida se les pueden hacer presente en cualquier momento. Lo que voy a contar le sucedió a un trailero de nombre Fidencio. Él me lo contó tal cual y yo se los voy a narrar a ustedes. Lo conocí precisamente en la carretera. En esa ocasión yo viajaba con mi familia, iba de visita para con los suegros que vivían en otra ciudad. De repente al auto le empezó a salir humo del cofre y miré que la aguja de la temperatura en el tablero subía en el rojo hasta el tope. Eso sucede cuando el motor se calienta. La razón principal es la falta de agua en el radiador o algún desperfecto. En ese momento íbamos cruzando por un paraje boscoso, muy solitario, y me tuve que orillar en un vado que había al lado de la carretera. Me bajé y levanté el cofre para revisarlo, esperando encontrar la falla. Eran como las 4 de la tarde, no faltaba mucho para que se hiciera de noche y no podía estar en ese lugar tan solitario con mi familia. No sabía mucho de mecánica y esperando solo se hubiese calentado por falta de agua en el radiador, me dispuse a revisarlo. En efecto, al revisarlo me di cuenta que el radiador se había quedado sin agua, por eso el exasperante humo del motor. Tomé la garrafa, pero al echarle agua me di cuenta que así como le echaba la tiraba. El problema se estaba poniendo más complicado. No contaba con las herramientas necesarias para arreglar un desperfecto de otra magnitud y el poblado más cercano estaba a muchos kilómetros de distancia de donde nos habíamos quedado tirados. La única opción que teníamos era llamarle a algún mecánico, pero al tratar de hacerlo nos dimos cuenta que estábamos en una zona muerta donde los celulares no agarraban señal. Eso era otro problema más y nos empezamos a preocupar mi señora y yo. En eso vimos que a la distancia venía un tráiler. El conductor, al ver nuestro auto con el cofre levantado y que mi esposa y yo estábamos tratando de repararlo, detuvo su enorme camión metros adelante del automóvil. Luego bajó y se dirigió hacia nosotros. Cuando llegó hasta donde estábamos, dijo llamarse Fidencio, preguntando qué le había sucedido a nuestro vehículo. Rápidamente le explicamos el por qué nos habíamos detenido. Entonces fue a su camión y regresó con una caja de herramienta. Se metió por abajo del carro y en cuestión de minutos salió con la manguera de enfriamiento, la que va del radiador hacia el motor, que evita el calentamiento. Estaba rota de uno de sus extremos y nos dijo que ese era el problema. Se nos había calentado porque al romperse se tiró toda el agua del radiador. Después de cortar el extremo dañado, se volvió a meter debajo y en unos minutos la volvió a colocar, solucionando nuestro problema. Luego sacó de su camión un galón de 20 litros con agua y se lo vació a nuestro radiador. Nosotros agradecidos le dábamos un poco de dinero. La verdad nos había librado de una situación muy complicada, pero no lo aceptó, diciendo que esos favores de carretera nunca se cobran. También dijo que por fortuna le había salido ese viaje a última hora. Tal vez había sido una coincidencia del destino para poder ayudarnos. Miramos que arrugó su entreceño, entonces nos dijo: aquí sucede de todo, no nada más asaltos por delincuentes. Miren, aún es temprano y como ya está reparado su automóvil, les voy a contar algo que me sucedió hace varios años, precisamente en esta carretera unos kilómetros adelante. Antes de empezar a contarnos, emocionado sacó una cajetilla de cigarrillos y me ofreció uno. Después de encenderlos, empezó a narrarnos lo que le había sucedido. Hace algunos 3 años, una noche que venía por esta misma carretera para entregar una mercancía a Querétaro, 5 kilómetros más adelante, miré que estaba el accidente de un autobús. Se había volcado y por lo que vi eran varios los fallecidos, porque la ambulancia estaba levantando algunos cuerpos cubiertos de pies a cabeza con sábanas blancas. La policía no dejaba detener a ningún vehículo para evitar que se hiciera mucho tráfico. Aún así duré como 1 hora, por eso fue que alcancé a ver los cadáveres cuando los subían a la ambulancia. Seguí mi camino y más adelante me detuve en una fonda para tomarme un café. El accidente me había puesto nervioso. Además, ya se estaba haciendo de madrugada
y aún me faltaba mucho camino por recorrer y quería despejar mi mente con un café bien cargado. En eso estaba, cuando no sé de dónde llegó una mujer y sin más se sentó a un lado de mí. Al momento sentí algo muy extraño, como escalofríos, por un helado viento que tocó mi cuerpo en el instante que ella se sentara. Dijo que al principio aquella mujer se sentó sin decir nada, solo lo miraba fijamente. Él le preguntó qué deseaba, ofreciéndole un café. Ella no le respondió, aún así pidió 2 cafés, uno para él y el otro para la extraña mujer. Ella solo se limitó a mostrarle un papel con una dirección y un nombre de una persona escritos en él. Dijo que si por favor se lo entregaba a esta persona, que era su hermana, porque ella se dirigía a la cárcel a visitar a su esposo en otra ciudad. No sabía cuándo regresaría y sus 2 hijas se habían quedado solas en casa. Por eso necesitaba avisarle a Lupe para que fuera por ellas y se las cuidara mientras ella estaba afuera. Luego dijo llamarse María. Extrañado tomé el papel y al ver la dirección miré que era un pueblo más adelante. Quedaba en mi ruta sin desviarme y no le vi ningún problema en hacerle el favor. Pero lo que no entendía, o más bien se me hizo extraño, fue el por qué no le hablaba por teléfono a su hermana y se lo decía, o en su defecto, ir ella misma, ya que no quedaba lejos de donde estábamos platicando. Diciéndole que sí, agarré el papel y lo guardé en el bolsillo de mi camisa. Ella sin decir nada más se levantó de la silla y salió en silencio del lugar. Al mirar su café intacto, volteé al instante hacia la salida para decirle que olvidaba su café, pero la mujer ya no estaba. Había desaparecido en cuestión de segundos. Con un dejo de extrañeza por el café, luego pagué la cuenta y abordé el tráiler para continuar mi camino. Era la 1 de la madrugada y no quería llegar muy noche a mi destino. El café me había despejado un poco la mente y encendí la radio para escuchar música relajante. Iba tan ensimismado en mis pensamientos que me pasé de largo el pueblo donde debía entregar aquel papel, olvidándolo por completo. No sabía por qué lo había olvidado, quizás fue porque iba un poco apurado. El accidente ocurrido en la carretera me había quitado 1 hora de mi tiempo. Pero no había avanzado ni 5 kilómetros del pueblo de donde tenía que entregar el recado, cuando el camión extrañamente empezó a fallar y apenas alcancé a orillarlo cuando se detuvo totalmente. Luego se apagaron el motor y las luces. No entendía qué estaba sucediendo, si el camión antes de salir a ese viaje había sido revisado y estaba en muy buenas condiciones. Además era raro que ni las luces se encendían, como si se hubiesen descargado las enormes baterías que trae un tráiler para abastecer todo su funcionamiento. Confundido me bajé para revisarlo. Antes de ser trailero fui mecánico y posiblemente lo arreglaría yo mismo. Levanté su pesado cofre y me dispuse a revisarlo, aluzando el enorme motor con una linterna de mano, esperando que no fuera muy grave el problema. Pero apenas había empezado a revisarlo cuando las luces se encendieron por sí solas. Rápido me bajé del motor haciéndome un lado por donde va el copiloto, pensando que algunos asaltantes trataban de encenderlo para robármelo. Cuando alucé la cabina, claramente miré sentada a la misma mujer que había visto en la fonda 5 kilómetros atrás. Se me erizó la piel y los pelos se me pusieron de punta. ¿Cómo era posible que estuviera arriba de mi camión si ella se había quedado en aquella fonda? Además, cuando venía en el camino no había nadie dentro de la cabina más que yo. El miedo y la impresión me hicieron trastabillar, desviando la luz hacia otro lado, y cuando alucé nuevamente al mismo lugar ya no había nadie. Aterrado subí al camión, inserté la llave en el switch y al oprimir el botón de encendido, increíblemente la máquina prendió al instante. Miré el asiento del copiloto, intentando entender qué demonios había sucedido. ¿Acaso aquella mujer había sido una aparición? Sin embargo, las sorpresas aún no terminaban. Al poner mi vista en el asiento, miré el papel que la mujer me diera en el restaurante. Lo busqué en el bolsillo de mi camisa y no lo traía. ¿Cómo rayos me lo había sacado? Eso me hizo recordar el favor que me había pedido le hiciera a la mujer de aquella fonda. No estaba lejos del lugar y afortunadamente había un gran tramo donde pude darme la vuelta para regresarme. Al llegar al pueblo vi que su entrada era muy ancha, así que no tuve ningún problema de entrar. Por fortuna miré a un transeúnte nocturno y le pregunté por el domicilio, señalándome que estaba un par de cuadras más adelante. Llegué al lugar y me bajé sin apagar el motor. No quería llevarme otra sorpresa.
Estaba a punto de tocar la puerta cuando se abrió y salió una mujer muy apresurada, asustándose por haber aparecido de repente. Luego que se repuso del susto, dejó salir un suspiro de alivio y preguntó qué se me ofrecía. Le dije que buscaba a Lupe García para entregarle un recado de su hermana. Contestó que ella era Lupe. Entonces saqué de mi bolsillo el papel y se lo di, diciéndole que se lo enviaba a María, explicándole brevemente lo que me había dicho. Lupe, al escucharme, no pudo evitar el llanto y me dijo que precisamente iba por sus sobrinas, ya que le acababan de avisar que su hermana María había muerto en el accidente del autobús cuando iba a visitar a su esposo a la cárcel. Al escucharla quedé impactado, puesto que había muerto en el accidente cuando yo venía conduciendo mucho antes de que la viera en la fonda. Por eso había sentido aquel extraño escalofrío de muerte, debido a que ya no pertenecía a los vivos, y también fue el motivo de que mi tráiler fallara después de pasar el pueblo a donde debía entregar el recado, y ella se apareció haciendo que el motor se apagara para que así yo pudiera regresarme y cumplir lo que le había prometido. Cuando se lo dije, ella con lágrimas en sus ojos me dio las gracias por haberme regresado. Yo solo le contesté que si podía hacer algo más por ella. Respondió que qué rumbo llevaba para ver si era el mismo donde estaban sus sobrinas. Sin problema la llevé hasta donde vivía su hermana María. Luego la volví a traer de nuevo a su casa para que estuvieran seguras con ella. Perder un poco más de tiempo no me quitaba nada si era por hacer un favor de esa magnitud. Así terminó su relato con la última bocanada del cigarrillo. Luego me dijo: esa es mi historia, amigo. Por aquí 5 kilómetros adelante están las cruces de los fallecidos en ese accidente, y entre ellas está la de María García, quien después de muerta se me apareció para que le hiciera el favor. Ahora sí, vámonos, que ya se está haciendo noche y aquí espantan. Impresionado por lo que había contado, lo vimos subir a su tráiler y nosotros al coche. Después nos fuimos al mismo paso que él por aquello de las malditas dudas.